¿no? Exacto. Mire, buenos días ante todo. Gracias, Hugo, gracias, Susan, por Bienvenido. la oportunidad que me dan hoy de poder comunicar mis propuestas y que también el público me pueda conocer ya a 20 días de poder llegar a ese día de las elecciones. Yo tengo 30 años, soy abogado de profesión con una maestría en Administración Pública y Gobierno y otra maestría en Relaciones Internacionales. Es la primera vez que participo en política, pero entendí que esta generación, nuestra generación, la generación que hoy en día está tratando de hacer algo por el país, tenía la responsabilidad de participar y dar ese paso hacia adelante. Así como nuestros abuelos lucharon por poder tener soberanía dentro de nuestro país, esa generación le tocó esa lucha, así como nuestros padres tuvieron esa lucha a favor de la democracia de nuestro país. Yo entendí que esta generación, nuestra juventud, tiene ese reto o esa cita con la historia de luchar por adecentar nuestro Estado, luchar contra la corrupción y acabar este flagelo que tanto daño le está haciendo a nuestro país. Oiga. Y ese es el principal reto que tenemos nosotros como juventud y así lo veo yo. Hace un ratito estuvo por aquí Otto Gamboa, Sí. y nos hablaba del ADN político. El apellido Zúñiga también tiene mucha historia política, pero quiero saber si está relacionado con usted. ¿Usted es el primero que se mete en esto? No, definitivamente. Yo me inspira mucho la gran trayectoria de mi tío abuelo, el doctor Carlos Iván Zúñiga. Ah, Guardia. por ahí va el asunto. ¿Tu abuelo? Mi ¿Tío, tío abuelo? sí, Tío el- ¿Cuándo abuelo. es cuando es tío abuelo? Es el hermano de mi abuelo. Exacto. Ah, El hermano de mi abuelo Rafael, sí. Por ahí va el asunto. ok, o sea que ellos que tienen el ADN político. Sí, claro, y yo siempre lo digo, cada vez que iba a las reuniones, al cumpleaños de un tío, cumpleaños de mi abuelo, eran literalmente clases de historia. Y siempre fue eso como una semillita que iban abonando en mi persona, todos esos relatos, las luchas por la soberanía, la lucha contra la dictadura en su momento, el encarcelamiento de mi tío Carlos Iván, el secuestro de mi tío Mauro, el exilio de mi tío Rafael, el tema de la invasión. Mauro todo Zúñiga, el también, doctor. El doctor, sí. Sí. Todo eso en mí, de alguna u otra manera, me dijo, yo tengo un legado, tengo que continuar ese legado de servicio y amor al país y tengo que hacerlo de la mejor manera, ¿no? Yo estoy muy consciente de la mochila que llevo, cargada en principios, en valores, y que es algo que ahora más que nunca se necesita. Hablemos de propuestas. Así es. Bueno, principalmente, yo estoy proponiendo una ley para la derogatoria de privilegios del Estado para acabar con todos los privilegios innecesarios que tiene la clase política. Desgráneme eso, por favor. Eliminar todos los privilegios. A ver. Tipo, exoneración en de franquicia telefónica, exoneración en la compra de vehículos. ¿Eso todavía existe? Sí, Sí. para los diputados. Yo pensé que ya se lo habían quitado. Pero Choferes. tienen de un solo vehículo, antes eran dos, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, todo el tema del alquiler de vehículos, la exoneración en gasolina, todos esos elementos son propicios porque alejan al político de la realidad de la gente. Y por eso es que se alejan de las Sí. comunidades, porque Sí. viven una vida de lujo y privilegio que Claro. no es necesaria para la ejecución de sus labores. Fíjese que yo digo que la Asamblea es como el porfiado. Todo el mundo le pega a la Asamblea y con justificada razón. No es que les estoy negando que la tengan, no, tienen toda la razón. Pero cuando le pegamos a la Asamblea estamos viendo un tercio del vaso nada más. Totalmente. Un tercio del vaso. Totalmente. El viernes nada más salía el tema de los carros que le estamos comprando a los magistrados del Tribunal de Cuentas. Por poner un ejemplo, este fin de semana yo entrevisté al ex magistrado Edgardo Molino Mola. Sí. Don Edgardo Molino Mola, siendo magistrado, sigue usando ese lanchón que él tenía. Con todo el respeto, ¿no? Pero es para describírselo. Y salió de magistrado usando el mismo carro. Exactamente. Entonces yo nunca he entendido por qué a un magistrado que le pagamos $10,000, porque ellos no se rebajaron el salario cuando se le bajó a los ministros, esa es una historia que contar. Nosotros le pagamos carro no solamente a los diputados, magistrados, qué sé yo, Directores, a los ministros, directores, viceministros. y por ahí para abajo a todo el mundo. Y Entonces no no es- solamente es la Asamblea, ¿ah? Totalmente, y no solamente eso, ya uno ve actualmente hasta viceministros con escoltas. Y yo he recibido denuncias en mi campaña de viceministros que llevan a escoltas a hacer el supermercado y que le lleven la carretilla. ¿Ustedes creen que eso es justo? Ahí se despilfarra mucho dinero. Entonces, eso me parece que hay que regularlo
que hay que poder ponerle un alto a ese despilfarro de los recursos y también del recurso humano del Estado que está destinado, y también valorar cuáles son los ministerios o las carteras que son necesarias que un ministro tal vez tenga una escolta, un ministro de seguridad. Yo entiendo que sí. O sea, que los privilegios serían para todo el engranaje público. Para todo el Estado. Eso me gusta, mire. Eso me gusta. Las boquitas, por ejemplo, de la Asamblea. Nosotros hicimos un cálculo. Le digo otra cosa, pero se lo voy a poner una lista, porque si usted se convierte en diputado y yo sigo aquí, lo voy a cuestionar. Por favor, ¿okay? de eso se trata. Están las boquitas, está el sistema del voto electrónico en el que se ha invertido muchísimo dinero y que al final eso ni siquiera existe. Exacto. ¿Qué haría con eso también usted? Porque cuando llega a la Asamblea sigue con el voto electrónico ese que ahora tienen que no está funcionando. No, y es algo que tenemos que implementar. Yo creo que dentro de la Asamblea nosotros tenemos que tener la posibilidad de rendir cuentas. Creo que es uno de los principales Pero buscar motivos. una buena empresa que haga el servicio, no una que cobre 1 millón y que la cosa a los 3 meses no sirva. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay otras cosas que ocurren en la Asamblea. El tema de los familiares nombrados por varios diputados, ¿no? Algo que la ANTAI puede decir misa, pero al final no pasa absolutamente nada. Sí, yo como candidato independiente y de la coalición Vamos, tuvimos que firmar varios compromisos. Primero, la declaración jurada del conflicto de intereses, la renuncia al fuero penal electoral, pero sobre todo firmamos esos compromisos Vamos de que por sí nosotros renunciamos a todos los privilegios, y no solamente eso, renunciamos al nombramiento de familiares dentro de nuestros despachos, dentro de nuestro equipo de trabajo, para evitar cualquier tipo de cosas, porque no creemos en esa política. Y yo, como siempre lo digo, el proceso de transformación de nuestro país ya inició. Y se ha demostrado desde la Asamblea con Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva que la buena política sí es posible. Y ese es el elemento que tenemos que seguir multiplicando, y ahí es donde invitamos a la mayoría, a los grandes panameños que quieren ver a su país avanzar, a que se sumen a este movimiento, a que se sumen al voto independiente de la coalición Vamos, porque de verdad hemos dado el paso hacia adelante para decir, aquí estamos de manera diferente, no tenemos nada que ocultar y vamos a trabajar honradamente, con transparencia, por nuestro país. A mí me gusta mucho resaltar de los invitados que hemos tenido lo que tienen. ¿Por qué? Porque es que muchos hemos visto que han entrado a la política a hacer plata, señor Zúñiga. Totalmente. Pasan la mejor vida en esta vida, decimos aquí. Es como... hace poco estuve en el 99 Cuñagrati de San Francisco y me encontré ahí el embajador de China solo haciendo súper, sin escolta, el embajador de China de una potencia en Panamá, mundial. que definitivamente él sí tiene amenazas de un montón de cosas, y estaba haciendo súper con su carretilla. Pero, ¿qué es lo que hemos visto? Que muchos se han metido a la política para enriquecerse. Si se hace una investigación, y lo que pasa es que hoy en día todo es tan, se presta para, tú agarras y pones todas las propiedades en sociedad, en fundaciones, ni cuenta te vas a dar de todo lo que ha comprado ese funcionario público durante su trayectoria en el servicio público. Sí. Propiedades de fincas, de casas en las playas. Totalmente. O sea, pero no lo tienen a su nombre, porque saben cómo manejarlo. Usted es abogado, y saben cómo se hace todo esto. Entonces, al final, ¿por qué resalto mucho lo que tienen? Porque para que la gente sepa, por ejemplo, el que acaba de pasar, tiene 25 años de administrar la clínica Los Portales. Sí. O sea, él no va a llegar ahora porque ya se sabe que tenía eso antes de. Entonces, creo que eso también es importante. Debiese haber alguna ley, algo, para poder saber con qué, pero que sea real. ¿Con qué cuenta esa figura pública antes de entrar al sector público y con qué sale? Exactamente. Sin fundaciones. Exacto, y para eso está esa declaración de bienes patrimoniales, para poder presentar cómo uno entra y cómo uno sale, y eso nosotros por lo menos lo hemos publicado en la página web de Espacio Cívico. Pero sobre todo, algo que a mí también me genera mucha inconformidad es que muchos buscan aspirar a un puesto público no solamente para eso, sino para buscar el fuero penal, y no solamente eso, para llegar a un estatus social. La administración pública no se trata de eso. La administración pública es poder servirle a los demás. Hoy los panameños se quejan de que los servicios públicos son totalmente deficientes, y por ahí debemos de ir, y esas son otras de mis propuestas, de profesionalizar el sector público por medio de la carrera administrativa y poder implementar, hacer ese consenso para poder generar esa ley general de sueldos del sector público, que es una deuda que se le tiene al país, poder establecer los salarios y las posiciones dentro de la administración pública para evitar
la arbitrariedad y la discrecionalidad en los nombramientos dentro del sector público. Por eso el tema de los beneficiarios finales es importante. Por eso el tema también de la ley de conflicto de intereses es importante. Totalmente. Porque hay diputados, bueno, por lo menos un diputado, que maneja un negocio millonario de distribución de agua. Totalmente. ¿Usted cree de verdad que a ese diputado y a ese partido le interesa que se acabe ese negocio? Por supuesto que no. Y hay otros que construyen barriadas y qué sé yo, y se enlaza. La maraña que crean para beneficiarse, tenemos que buscar alguna forma de cortar eso. Y yo no coincido que un diputado pueda entrar en una licitación en el Estado. Eso es totalmente un conflicto. No, pero de entran interés. los ex socios entre comillas, entra una firma donde está la esposa. Y lamentablemente hay que decirlo, de pronto no es la esposa, es la amiga. En fin. Totalmente. Tenemos que buscar la Y forma. es que no es ético, pero ahí es donde volvemos al punto. Hay un punto de principios y ética y debe haber un valor, un civismo por servir al país. Tú no llegas al sector público para enriquecerte, es para servir, para poner esos servicios públicos verdaderamente de forma eficiente. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Cierre invitando a la gente a acordarse de usted el 5 de mayo. Así es. Primero que nada, gracias nuevamente, Hugo, Susan, por la oportunidad. Aquí aprovecho para pedirle a esa ciudadanía, a mi circuito del 8-4, darle las gracias a todos por abrirme las puertas, bajarme las ventanas, recibir esa volante. Fueron 8.054 firmas, más de 20.000 personas que visitamos a lo largo y ancho del circuito, al cual quiero darle las gracias. La perseverancia y el trabajo que le dedicaba a mi circuito es la mejor carta de presentación. Voy a trabajar incansablemente desde la Asamblea para poder presentar y cumplir mi plan de trabajo y las propuestas que verdaderamente merece mi país. Así que les pido el 5 de mayo ese voto a la casilla 11. Y por favor, vayamos también a cuidar ese voto. Lo necesitamos a ustedes que vayan a vigilar ese voto. Su voluntad popular es muy importante que la podamos cuidar. Don Gracias. Roberto, gracias por acompañarnos esta mañana. Que le vaya bien. Usted sabe que en la Asamblea dan algo que se llama inducción. Y después de la inducción... ¿Qué inducción? Sí, en serio. ¿Quién da la inducción? Ay, hombre, el funcionariado que tiene años de estar en la Asamblea, ¿no? O sea, hay que cuidarse. Deben tener una vacuna los nuevos. ¿Por qué? Porque después de la inducción quedan hablando igualito que los diputados viejos. Por eso te ve que esta asamblea se cambió prácticamente en un 80%. Total. Y a los 15 días ya había gente que estaba protestando contra esta asamblea. ¿Por qué? Porque después de la inducción quedan hablando igualito, el mismo idioma, ¿no? Totalmente. Y eso es algo que hay que romperlo. Gracias, don Roberto. Le reiteramos. Gracias.